Éxodo capítulo 15. Hay una pregunta que quisiera hacer antes de comenzar el estudio de esta mañana en Éxodo capítulo 15. Y la pregunta que traigo para ustedes y que vamos a contestar en el desarrollo de esta enseñanza ¿es importante el canto para Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Es importante el canto para Dios? Voy a ir un poco más, aunque ese no es el tema que vamos a desarrollar. Hoy vamos a estar enfocados en el canto, pero voy a ir un poco más allá, acerca de la música. ¿Creen ustedes que la música es importante para Dios? Porque lo uno va de la mano del otro, ¿verdad? Bueno, les voy a dar motivos. Yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí estamos convencidos por la palabra de que el canto y la música importan para Dios. Sin embargo, voy a dar más motivos para que estemos más seguros de ello. Por ejemplo, la Biblia como tal hace referencia al canto alrededor de unas 1200 veces. Alguien diría, bueno, ¿eso es relevante o no es relevante? Depende, ¿verdad? Depende del tema y de la palabra que se está usando en la palabra de Dios. Pero bueno, 1200 veces la escritura hace referencia al canto. De las 12 tribus de Israel se le asignó a una de ellas, a los levitas, la responsabilidad del canto y de la música. De las 12 tribus de Israel, una de ellas estaba a cargo de este tema. Tenemos en la Biblia libros completos de composiciones poéticas o musicales, los salmos, el cantar de los cantares, en los proverbios, en diferentes pasajes de la Biblia, y especialmente 2 libros, si quisiéramos reducirlos solo a 2 libros, están enfocados al tema del canto o de la poesía o de la música como tal. Todo esto entonces, mis hermanos, nos indica que la música y el canto, que es donde nos vamos a enfocar en esta mañana, es importante para Dios. Y lo que es importante para Dios tiene que ser importante para nosotros. Repito, lo que es importante para Dios tiene que ser importante para nosotros. Tristemente, el canto se ha convertido en la iglesia contemporánea o en la iglesia de nuestros tiempos en un tema más de disputas y controversias, y escuchen bien, y gustos humanistas, que un elemento que verdaderamente busque agradar a Dios. Eso es lo que vemos actualmente alrededor del canto. Complacer más al hombre, que los hermanos que vengan a iglesia se sientan cómodos con la música, que sea la música la que motive a los hermanos a venir a la iglesia. Eso es triste, pensar en eso y saber de que eso es lo que se está viviendo en las iglesias actuales. No hay un enfoque de agradar a Dios a través del canto. No hay un enfoque de buscar, incluso en la misma escritura, qué es lo que Dios dice acerca del canto. Scott Aniol, un músico teólogo, en su libro Sonidos de Adoración, dice lo siguiente: vivimos en una época de relativismo, individualismo y pragmatismo. Cada uno de estos males representa un desafío para tomar decisiones musicales, o en este caso de canto, que agraden a Dios. El relativismo nos enseña que no hay música correcta o incorrecta. El individualismo nos enseña a elegir lo que nos gusta. Y el pragmatismo influye sobre nuestra teología de la iglesia y nos convence de que incluyamos en nuestros cultos las preferencias musicales de las masas a fin de atraerlas a nuestras reuniones. Seleccionar música
o el canto en nuestra sociedad no es tarea fácil, pero es una tarea que tenemos que encarar bien informados y bien capacitados. Cierro la cita de este hermano. Ahora, ¿quién nos informa y quién nos capacita para este tema? La respuesta es Dios mismo. Él es quien establece el orden en todos los asuntos de la vida cristiana. Y es Él el que establece los parámetros de cómo el hombre se debe relacionar con Él. Y el canto es un medio para este fin. Es Dios y no el hombre el que decide cómo se debe cantar. Repito, hermanos, es Dios y no nosotros. Por muy piadosos que seamos, no somos nosotros los que definimos el cómo se debe cantar. Y más cuando cantamos para la alabanza, la gloria y la honra de Él. La música expresa metafóricamente las emociones por medio de la melodía, la armonía y el ritmo. Ahora, el canto expresa también las emociones, pero de una forma lírica o poética, no con símbolos, sino con palabras. Es por eso que en la misma Biblia encontramos cantos para el trabajo, cantos para la guerra, cantos de amor, cantos para entrenamiento, cantos de humillación, de dolor y lamentación. Todo eso encontramos en la Biblia, en diferentes circunstancias de la vida de algunos creyentes. En la Escritura cantaron a Dios. Por ejemplo, David, cuando era perseguido, Salmo 40, levanta ante Dios un canto diciendo: pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y afirmó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Estoy seguro de que David tenía en mente en ese momento el texto que vamos a estudiar a continuación, el Éxodo capítulo 15, el canto de Moisés. Él tenía en mente ese cántico cuando compuso este salmo. Pablo y Silas, cuando estaban en prisión, Hechos 16, versículo 25, en medio de esa circunstancia difícil, ellos cantaron himnos. Dice: pero como a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hermanos, el canto es la expresión del ser hacia lo que el ser considera digno de exaltación o adoración. Es un sinónimo, según la Escritura, de la llenura del Espíritu Santo y de la abundancia de la palabra de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortando los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Es sinónimo de la llenura del Espíritu Santo. El canto, los himnos son sinónimos de la llenura del Espíritu Santo, son sinónimos de que la palabra de Dios abunda en nosotros. Ahora, hay un canto muy especial en las Sagradas Escrituras. Es el canto que vamos a estudiar, el canto de Moisés, Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 21. Yo les invito a que me acompañen allí, por favor, y vamos a leer estos versículos. Este hermoso canto, único en su composición en la misma Escritura, pero que sirvió de base
para muchos otros cantos inspirados por Dios para el resto del pueblo de Israel, y que aún al día de hoy y hasta el fin de los tiempos hará efecto positivo para la iglesia de Cristo. Dice la Escritura, Éxodos capítulo 15, versículos 1 al 21, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y hablaron diciendo: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y a su jinete. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y me ha sido por salvación. Este es mi Dios, y lo glorificaré, Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Los carros del faraón y su ejército echó en el mar, y sus príncipes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu majestad has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu furor y los consumió como hojarastra. Al soplo de tus narices se amontonaron las aguas, se levantaron las corrientes como en montón. Los abismos se encuajaron en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, y sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Jehová, de entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo, al cual redimiste. Lo llevaste con tu fortaleza en tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. El dolor se apoderará de los moradores de Filistea. Entonces los príncipes de Edom se turbarán. De los fuertes de Moab se apoderará el temblor. Desmayarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos terror y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú adquiriste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario del Señor, que tus manos han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque los caballos de Faraón entraron con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová volvió a traer las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y a su jinete. Amén. Este canto, mis hermanos, es una excelente forma de resumir poéticamente el obrar de Dios venciendo a sus enemigos, a Egipto, y librando a Israel. Es decir, todo lo que vimos en el capítulo 14 está condensado en este hermoso canto de Moisés. Ahora, también es una excelente forma de instruir al pueblo. Escúchese bien, a través del canto, Moisés instruía al pueblo. ¿En qué? En la grandeza de Dios por medio de la repetición de este canto. Esto no fue la primera ni la única vez que el pueblo de Israel cantó este canto. Constantemente lo repetían y de esa manera recordaban la grandeza de su Dios, librándolos y rescatándolos y salvándolos de sus enemigos y de la prisión en la que se encontraban en Egipto. Pero principalmente este canto
Es una excelente forma de exaltar a Dios como libertador y salvador de la promesa. No podemos olvidar que aquí el hilo está en la promesa de la salvación. Génesis 3:15 está en desarrollo. La promesa estaba cautiva. La promesa estaba en peligro. Bueno, este canto es una excelente forma para recordar y exaltar la grandeza de Dios, libertando, haciendo libre a su promesa que en este momento estaba sobre el pueblo de Israel, y salvándola y salvando a aquellos que están dentro de la promesa. Es una excelente forma de exaltar a Dios por lo que hizo pasado, por lo que hace presente, por lo que va a hacer futuro. Y esa es la estructura de este canto, y así vamos a desarrollar la enseñanza. Y me perdonan que me tomé tanto tiempo en la introducción, pero era necesario para que veamos estos tres encabezados básicos: la manera en cómo Dios obró en el pasado, la manera como Dios está obrando en el presente y la manera como Dios obrará hacia el futuro. Dios lo prometió, Dios lo cumplió, y eso es lo que ellos debían recordar. El pueblo de Israel debía recordarlo. Moisés, a través de este canto, quería que ellos lo recordaran. Por último, el último encabezado, vamos a ver la parte de las reacciones a este canto, y que en lo personal, hermanos, creo que es la parte más compleja del pasaje, la parte en que María, como profetisa, responde. Con la ayuda del Espíritu Santo voy a tratar de explicar esos dos versículos para que no quede una confusión allí. Así que veamos el primer encabezado, ese pasado obrar del gran libertador. ¿Cómo obró Dios? Versículos 1 al 10. Debemos recordar el contexto en el que se encuentra el pasaje. Éxodo 14, 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Versículo 31. Y vio Israel aquella gran obra que Jehová hizo contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ese es el contexto. Ha terminado la gran obra. El poder de Dios se ha manifestado, librando al pueblo de Israel de sus enemigos. Y aquí es donde entonces, en respuesta a ello, Moisés y los hijos de Israel, como dice el versículo en la primera parte, cantaron, entonaron este cántico a Jehová. Es particular lo que nos muestra esta primera parte del canto. No estaba hablando de que cantan para exaltar un hombre o que cantan para exaltar al mismo Israel. No, este canto, en ninguna parte vamos a encontrar que la exaltación es a alguien fuera de Dios, a alguien fuera de Jehová. Jehová es el centro de este canto. Solo Jehová merecía el canto que Moisés y los hijos de Israel entonaron en respuesta y en agradecimiento a lo que él hizo pasado. Ahora, llama la atención la palabra cantó. Cantó Moisés. En hebreo, la palabra cantó significa, más bien es la palabra shor, S-H-O-R, que significa cuerda, y viene desde la parte va asociada con el cordón umbilical. Lo que significa, lo que quiere dar a entender aquí Moisés mismo, es que su canto salió desde lo más profundo de su ser. O sea, salió de todo el centro de su ser. No fue un simple canto, no, fue una expresión de todo su ser en agradecimiento a ese Dios que prometió salvar y que salvó. Sale desde lo más profundo. Aquí Moisés no está llenando simplemente un vacío
en algo que sucedió y como complemento viene una canción. No, no, es una respuesta natural, real, pero a la vez llena de sentimiento y de emoción, de verdad. Sale desde lo profundo, desde el ombligo, que es lo que significa la palabra shor en hebreo. Desde el ombligo, desde lo más profundo de su ser, sale este canto. Y la pregunta que viene aquí es, ¿por qué? Bueno, versículo 1b, porque Jehová se ha magnificado grandemente. Más allá de la liberación y de la salvación que el Señor llevó a cabo a través de abrir el mar y que el pueblo de Israel pasara y que luego los egipcios quedaran muertos allí, más allá de eso, lo que Moisés está exaltando es la grandeza de Dios, el Dios magnífico, la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios manifestada a través de ese acto de salvación y de liberación. Y es por eso que Moisés lo toma de manera personal. Aunque el texto nos dice que los hijos de Israel también cantaron, esta primera parte está en primera persona, valga la redundancia. Moisés lo toma de manera personal. Dios hace de ese Dios grande y magnífico su Dios. Mire lo que dice la parte B del primer versículo. Jehová es mi fortaleza, mi canción, me ha salvado. Este es mi Dios. Y es por eso que lo glorificaré, lo ensalzaré. El canto es un canto personal. Moisés lo hace personal. Esta palabra que él utiliza, fortaleza, llega incluso a ser una de las palabras más utilizadas por el pueblo de Israel en todos sus cantos. Fortaleza, él sabía, Moisés sabía y quería que el pueblo de Israel lo supiera, que en Jehová, en el Dios de la salvación, está la fortaleza del pueblo de Israel. No es el pueblo el que tiene el poder, no es el pueblo de Israel el que venció a los egipcios, es Jehová, Jehová. Y es por eso que a continuación él comienza a exaltar esos atributos de Dios, esos atributos que son usados por Dios para destruir a sus enemigos, pero también para salvar a su pueblo. Jehová, varón de guerra, versículo 3, Jehová es su nombre. Versículo 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. El poder de Dios se ha manifestado para destruir, pero también para salvar. Hermanos, debemos ver en los atributos de Dios, en esas características únicas de Dios, vemos no solamente que Él los pone para salvar a su pueblo, sino también para destruir a sus enemigos. Él es poderoso para libertar, Él es poderoso para salvar, pero también es poderoso para destruir a sus enemigos. La diestra, dice el versículo 6, que es símbolo de poder. Su diestra, su poder se ha magnificado. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Sus atributos en acción para salvar y para destruir. Como se nos ha enseñado tantas veces en este lugar, la simetría de Dios. Dios es simétrico. Dios es simétrico. Dios es amor, y como es amor, por eso es que se aira. Se aira contra todo aquel que se levanta contra Él y utiliza todo su poder para destruir a todo el que está en contra de Él. Ahora, en medio, recuerda que estamos en un canto, una poesía. En medio de este canto, Moisés muestra la arrogancia de sus enemigos, aquellos que no conocen el poder de Dios,
Hay un dicho popular que dice que la ignorancia es atrevida, ¿verdad? Bueno, los enemigos de Dios son atrevidos porque ignoran el poder y los atributos de Dios. Dice el versículo 9, el enemigo dijo, la expresión de arrogancia del enemigo de Dios: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Tres verbos bien altivos, bien arrogantes, con el ánimo de pensar que tienen la victoria sobre un pueblo, pero se les olvida algo a estos enemigos del pueblo de Israel, y es quién está en medio del pueblo de Israel. No es Israel en sí, es el que está en medio de ellos, y es Jehová, el guerrero, el todopoderoso. La ignorancia, mis hermanos, es atrevida. Repartiré despojos, dice el enemigo, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Ahora, ¿cómo responde Dios? Me encanta la manera poética como Moisés lo muestra aquí. Con un soplo. Es decir, Moisés podía haber ilustrado esto con un mazo, un martillo, sacar su martillo y su poder, y con ello destruyó, o levantando muros para sostener las aguas, pero Moisés utiliza el término con un soplo. Sopló, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. En pocas palabras, para destruir a tus enemigos solo necesitas, le dice Moisés a Jehová, un soplo de parte tuya, un soplo, y tus enemigos serán destruidos. Eso es lo que Dios hizo, ese es el pasado, y por eso Moisés alaba y le canta a Dios. Ahora, al presente, Moisés no se queda solo en el pasado. El presente, versículos 11 al 13. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Con esta pregunta retórica, el canto de Moisés afirma que nada ni nadie se puede comparar con Dios. Y esto no quiere decir de que hayan muchos dioses. No, lo que Moisés quiere decir aquí es que si hay algunos que quieren ser como Dios, hay algunos que quieren ser como Dios, y hay otros que quieren crear sus propios dioses, pero ni lo uno ni lo otro se compara con el único Dios verdadero. Eso es una pregunta retórica. La respuesta a esto es nadie. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Y mire las características: magnífico, más atributos de Dios, magnífico en santidad, santo, 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 terrible en loores. Y esta parte, hermanos, terrible en loores, el original en hebreo, yaré, terrible, yaré, significa que cada vez que Israel cantaba, al escuchar este canto, al repetir este canto, todos los que escuchaban, escuchen bien, amados, todos los que escuchaban este canto se llenaban de terror, porque el pueblo elegido por Dios, Israel, le cantaba al Dios santo, poderoso, magnífico, y lo hacían de tal manera que las demás personas quedaban impactadas. ¿Quién es ese Dios al cual el pueblo de Israel canta de esa manera, que expresa esas palabras, terrible en loores? Y aquí, hermanos, entro a una primera aplicación. El canto no es solamente la expresión de nuestros sentimientos. El canto tiene que reflejar a quién le cantamos. Si cantamos desordenadamente, lo que estamos transmitiendo es que adoramos a un Dios de desorden, y nuestro Dios no es un Dios de desorden.
es un Dios de orden. Si cantamos sin pasión, significa que no le creemos a nuestro Dios. Significa que no hemos visto lo que ya hizo por nosotros, lo que está haciendo por nosotros y lo que va a hacer por nosotros. Nuestro canto expresa, manifiesta ante el mundo de allá afuera quién es el Dios al cual adoramos. Ahora, esta verdad de que Jehová no tiene comparación es una verdad que debe permanecer para siempre. No es una verdad que fue, no es una verdad de ahora, no es una verdad hacia el futuro, es una verdad eterna para siempre. No hay dioses que se puedan comparar a nuestro Dios, al Dios de la Escritura, al Dios libertador, al Dios de la salvación. No hay comparación con Él. Continúa Moisés llevando al pueblo a través de su canto a que estén seguros de lo que Él está haciendo, de lo que Jehová está haciendo en ellos. Es el lugar temporal al cual Él los ha llevado con seguridad. Acaban de atravesar el Mar Rojo, ahora están en un lugar tranquilos, gozosos, están cantando, están alegres por lo que Jehová hizo y por lo que está haciendo. Ya aquí ellos están viendo la paz. Ya sus enemigos fueron derrotados, ahora están en un lugar, pero ese lugar es un lugar temporal. Versículo 13, condujiste en tu misericordia a este pueblo, un atributo más, la misericordia de Dios. Uno de los atributos que más exalta el pueblo de Israel y su iglesia a través de estos cantos y de muchos otros cantos, la misericordia de Dios, al cual redimiste, al cual salvaste, lo llevaste con tu fortaleza a tu santa morada. Aparentemente Moisés está diciendo, esta es la morada, pero lo que Moisés les está diciendo, esta seguridad, este espacio es temporal, aún falta algo más, y ese es nuestro tercer encabezado, el futuro obrar del gran libertador. Y aquí hay unas consecuencias hacia ese futuro. Versículo 14 al 16. Miren las consecuencias. Lo primero, a través de un canto que resume el obrar de Dios, a través de su poder, magnificándose en su grandeza, su misericordia, su santidad, a través de lo que Él hace, resumido en este canto, dan testimonio. Hay un testimonio y de una manera particular para los enemigos de Dios. Versículo 14, lo oirán los pueblos y temblarán. ¿Qué van a oír los pueblos? Bueno, este canto, lo que Él hizo, lo que está haciendo, pero también lo que hará. Lo oirán los pueblos y temblarán. Recuerden, hermanos, el pueblo de Israel va camino hacia Canaán, la tierra prometida. Aún no están en la tierra prometida. Este es el primer paso hacia la tierra prometida. Y ya el Señor les mostró su fidelidad y su poder para cumplir lo que Él prometió. Pero ese testimonio, lo que sucedió allí en el Mar Rojo, no solamente salvando, sino también destruyendo a los enemigos, es un testimonio para los próximos enemigos que Israel iba a enfrentar. Lo oirán los pueblos y temblarán. El dolor se apoderará de los moradores de Filistea. Entonces los príncipes de Edom, todos estos son enemigos del pueblo de Israel, son enemigos de Dios. Los príncipes de Edom se turbarán, de los fuertes de Moab se apoderará el temblor, desmayarán todos los moradores de Canaán, hacia donde iba el pueblo de Israel. Caiga sobre ellos terror y espanto, y la grandeza de tu brazo enmudezca con una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú adquiriste. Hacia el futuro,
El canto tiene entonces hasta aquí esos tres elementos: lo que Jehová hizo, lo que Jehová está haciendo y lo que Jehová hará. Pregunta: ¿efectivamente sus enemigos se llenaron de terror? Bueno, la escritura nos muestra que sí. Hay varios pasajes, pero no tengo tiempo para verlos todos, pero uno de los más conocidos es con la ramera Rahab. ¿La recuerdan? En Jericó, en libro de Josué 2:9 al 10 nos dice: sé que Jehová, está hablando la ramera, diciéndole a los espías que llegaron allí a Jericó antes de la conquista. Le dice ella: sé que Jehová os ha dado la tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y porque todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque hemos oído, se cumple lo que está diciendo este canto profético. En esta primera etapa se cumple porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido por completo. El testimonio de este canto tiene elementos también proféticos que se cumplen aquí en primera instancia en Jericó, donde sus enemigos son llenos de temor. Y esto, hermanos, se sigue cumpliendo. Ya vamos a llegar al final y vamos a ver cómo este canto se sigue cumpliendo hoy día. El canto también manifiesta la certeza de que Dios les dará lo que prometió. Versículo 17: tú los introducirás, al futuro, lo que Dios hará. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario del Señor, que tus manos han afirmado. Y aquí viene la parte más importante del canto. Esta es la parte más importante, mis hermanos. Versículo 18: Jehová reinará eternamente y para siempre. Ese es el centro del canto. Sí, hay maravillas expuestas aquí en todo el obrar de Dios, en el pasado, en el presente y hacia el futuro. Pero todo tiene un propósito, y Moisés lo conocía. Y es que Dios, Jehová, reinará para siempre y eternamente. Ese es el propósito de este canto: exaltar el reinado eterno del Dios eterno, del Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque los caballos de Faraón entraron con sus carros, versículo 19, y su gente de a caballo en el mar, y Jehová volvió a traer las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Esto ya lo estudiamos la semana pasada, pero eso es lo que está exaltando aquí. ¿Para qué Dios salva al pueblo de Israel? ¿Para qué Dios destruye a sus enemigos? Bueno, para que Él se vea como el único Rey por siempre y para siempre, el Rey eterno, Jehová nuestro Dios. Amados, no reinará Faraón, no reinará ningún mortal para siempre. Eso lo debía creer el pueblo de Israel, y eso lo debemos creer nosotros hoy día, y debemos permanecer firmes en esa verdad. Aunque nuestros enemigos nos acechen, aunque el mundo crea que estamos derrotados, aunque el mundo diga de que Dios no existe, Jehová reinará eternamente y para siempre. El pueblo debía creer esto. El pueblo lo debía creer. Más adelante miraremos si efectivamente permanecieron en esta verdad o no. Por el momento,
hay unas reacciones a ese canto, y es el canto de María, la hermana de Aarón, la hermana de Moisés, versículos 20 y 21. Dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y a su jinete. María también, exaltando la grandeza y el poder de Dios, librando a su pueblo, salvando a su pueblo. Dije al principio que la parte más compleja, al menos para mí fue complejo, porque tampoco encontré muchos argumentos sobre estos dos versículos. Lo que quería decir allí, bueno, estamos saliendo del canto de Moisés. Ahora hay una reacción natural. Si Moisés canta, y seguramente Moisés estaba dirigiendo a todos los hombres, entonces María dirigía en el canto a todas las mujeres. Esto dentro de la cultura judía es muy normal, incluso hasta nuestros días se ve, como en sus fiestas, en sus cánticos, los hombres cantan una parte de alguna canción en particular, y luego las mujeres responden a ese canto con algunos instrumentos, como es el caso, en este caso, de un pandero, un pequeño tambor con algunos metales que resuenan y que ayudan en el ritmo, la rítmica de la canción o del canto. Esto es un tema cultural, y es un tema que me adelanto a alguna de las preguntas que me pueden hacer enseguida, de si esto lo tenemos que involucrar, traer a los cultos de adoración de hoy en día. La parte de, enseguida les explico el tema de la profetisa, por qué se le llama profetisa María, pero en especial la parte de la danza, el baile, cantos y danza. ¿Es necesario en nuestro tiempo traer este tipo de elementos? Bueno, creo personalmente que no. Y también tenemos que diferenciar esta danza a esos bailes sexuales y grotescos que se ven hoy en día. Nada que ver. Son danzas con mucha prudencia, mujeres separadas de los hombres. No es un baile en pareja. Este baile al que se refiere esta danza, a la que se refiere el texto, son bailes totalmente separados. El hombre, Moisés dirige a los hombres en su canto, las mujeres contestan en un coro, como lo hizo en este caso María. Y creo que no es un elemento que se debe atraer a la iglesia, a los cultos de adoración, primero porque esto es un tema cultural, es un concepto cultural. Segundo, porque aquí no vemos que esto sea un culto de adoración como lo tenemos hoy día. Es la reacción a lo que Dios hizo, a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios hará. Pero aquí no están los elementos de un culto como tal. En segundo lugar, o en tercer lugar, porque en el Nuevo Testamento no lo vemos. En el Nuevo Testamento no vemos este tipo de actividades. Vemos el canto dentro de la congregación, dentro del culto de adoración, cantos, himnos, salmos, pero no se nos menciona danzas. Y esto es lo que se conoce como el principio regulativo de adoración, que planteó en algún momento Juan Calvino. Y aquí hay que hacer una diferencia entre un principio regulativo y un principio normativo. El principio regulativo dice solo lo que la Escritura dice es lo que hacemos. El principio normativo dice lo que la Biblia no prohíbe, entonces lo hacemos. Y eso es, en ese segundo concepto hay una puerta muy amplia, porque la Biblia no prohíbe muchas cosas. Y si nos vamos en un principio normativo, entonces la puerta es muy abierta. Pero si nos quedamos con el principio regulativo de adoración, bueno, nos quedamos solo con lo que la Biblia autoriza y no hacemos lo que la Biblia no autoriza. Hay que aclarar también la parte de María la profetisa, como dice el texto en el versículo 20.
y aquí hay que verlo con dos enfoques y ya voy a terminar. El primer enfoque es que Dios habló a través de ella. La Escritura nos dice de que Dios habló a través de María. Miqueas capítulo 6 versículo 4 dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, está hablando del mismo contexto, y de la casa de siervos te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Ellos tres dirigían el pueblo de Israel en la liberación de Egipto. Números capítulo 12 nos muestra en la rebelión precisamente de Aarón y María contra Moisés que Jehová habló también a través de Aarón y de Moisés. Números 12, 1 y 2. Y habló María y Aarón también contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Vemos allí entonces que el término de profetiza hace alusión a esa parte que Dios comunicó algunas verdades a través de ella. Pero también hay otro enfoque, y es que en la Escritura a los profetisas también se les menciona, se les dice a las mujeres o a los hombres que tenían la habilidad para el canto. Y en lo personal creo que ese es el énfasis en el texto. María con la habilidad para el canto. Y miren que el texto lo afirma. Ella cantó y también sacó el pandero. Significaba que ella tenía conocimiento del canto. Y la Escritura nos lo confirma. Primera de Crónicas, capítulo 25, 1 y 2 nos habla acerca de ello. Dice: asimismo David, los príncipes del ejército, apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutún, los cuales profetizaban con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, de hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue los hijos de Asaf: Azur, Josué, Netanías, Aserela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba a las órdenes del rey. Hay una relación estrecha entre profetizar y el canto o la música. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículos 4 y 5, llamando la atención al orden, Pablo dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, mas toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta afrenta su cabeza, porque es lo mismo que si estuviera rapada. Es el mismo verbo, es el mismo sustantivo que se utiliza para estas palabras: una persona capacitada para el canto. Muy bien, aclarando esto, no puedo terminar sin mostrar a Cristo, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo en el texto? Bueno, Cristo está en todo el canto. Realmente el canto es para Cristo. Les decía de que el canto tiene una connotación profética, y les decía de que el versículo más importante o la parte más importante del canto es el versículo 18, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 18? En orden. Recuerden que somos el pueblo del Dios del orden. ¿Qué dice el versículo 18? Todos a una sola voz. Bueno, ¿de qué manera se cumple esta profecía? Es única y exclusivamente en Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 15, versículos 3 y 4, nos hace alusión al mismo canto, al canto de Moisés. Dice Apocalipsis, capítulo 15, 3 al 4, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Este canto de Moisés realmente es el canto del Cordero. Y miren lo que decían, esto es al final de los tiempos. Al final de los tiempos, y miren lo que dice el canto acerca del Cordero, que es Cristo, Jehová. Cristo es Jehová. Grandes y maravillosas son tus obras. El mismo contexto del canto. Señor Dios Todopoderoso,
justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y en el capítulo 17 del mismo Apocalipsis, versículos 12 y 14, dice lo siguiente: a los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero tomarán autoridad por una hora como reyes con la bestia. Estos son los dioses con D minúscula. Hay quienes quieren ser como Dios, pero no son dioses. Hay quienes fabrican dioses para que se parezcan a Dios, pero no son dioses. Eso es lo que nos muestra Apocalipsis. Esos reyes que quieren y aparentan ser dioses, pero no lo son. Versículo 13 de Apocalipsis: estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. 14, ellos pelearán. ¿Recuerdan el canto? Jehová, guerrero. El guerrero, el que está peleando allí, es Jesucristo mismo. Jesucristo pelea contra sus enemigos. La iglesia no es la que pelea, es Jesucristo el que está peleando por nosotros, a favor de nosotros, porque al final de cuentas Él es el Cordero, como dice Apocalipsis, que vencerá, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, es decir, nosotros, los llamados y los elegidos y fieles. Él pelea, nosotros estamos a su lado viendo, observando cómo Él vence a sus enemigos, porque Jehová reinará eternamente y para siempre. Hermanos, que nuestro canto, nos esforcemos porque nuestro canto manifieste la grandeza de nuestro Salvador, la grandeza de nuestro libertador. Nuestro canto no puede ser una simple melodía debilucha, un balbuceo de nuestras palabras. Cantemos con gozo, con alegría, con convicción, desde lo más profundo de nuestro ser, porque Jehová reina eternamente y para siempre. Esa es nuestra esperanza, el reinado eterno de nuestro Señor, la promesa cumplida a plenitud, que Cristo sea establecido sobre toda la creación como el Rey de reyes y el Señor de señores. Gran enseñanza nos muestra Moisés a través de este canto, motivados entonces para cantar a nuestro grandioso y magnífico y poderoso y misericordioso Rey y Salvador Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias te damos por tu palabra y te suplicamos, Señor, de que todo lo que hagamos, lo hagamos siempre para exaltar tu grandeza, tu poder, tu magnificencia, tu misericordia y bondad para con nosotros. Tú eres nuestro Rey y tú eres el Rey de toda la creación. A ti la gloria por siempre y para siempre. Amén.